Buenas tardes, licenciada. Permiso para ingresar a clase. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes con todos, espero que se encuentren muy bien. Estoy contenta de tenerlos nuevamente otra semana para iniciar la clase de sociales, porque ya les había indicado que cada semana íbamos a llevar una clase, ¿no? La semana de lenguaje, semana de sociales. Y así íbamos a ir interpolando para poder ver los temas que están en suspenso. Entonces, si todos me escuchan bien y no hay problema, podemos iniciar. ¿Todos me escuchan bien? Sí, se la escucha bien. Ok, bien, vamos a comenzar. Ok, vamos a hablar de la iglesia y el papel que ésta tuvo en la cultura medieval, ¿ok? Bueno, ¿quién me puede ayudar con la lectura? Vamos con... Listo. Ok, vamos. Dice, en la Edad Media, la Iglesia tuvo un rol fundamental en la producción y difusión de ideas a través de monasterios y bibliotecas. En el medioevo, los monjes se dedicaron a copiar y transcribir textos de la antigüedad greco-romana. Las bibliotecas fueron los centros de conservación de todo ese bagaje cultural y de difusión de la obra de los teólogos cristianos. Fue la autoridad eclesiástica la encargada de decidir cuáles ideas se podían difundir y cuáles no, en ocasiones empleando métodos violentos e impositivos a través del Tribunal de la Inquisición. Por otra parte, las cruzadas, campañas militares cuyo motivo inicial fue la reconquista de Tierra Santa para el cristianismo, sirvieron al propósito de expandir la cultura europea, licenciada. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién leyó? Rodrigo Carvalho. Ya. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Bien, tenemos que entendido que la iglesia tuvo un papel muy importante, ¿no?
como tal en la producción y difusión de ideas, ¿no? Como tanto de recopilar el conocimiento y de la misma manera compartirlo, ¿no? Entonces, la iglesia como tal tuvo un papel muy protagónico debido al poder que la misma ejerció en todos los aspectos políticos, culturales y económicos de la sociedad medieval. En líneas generales, la única institución europea en la Edad Media era la Iglesia Universal, la misma que era la guía espiritual para las personas y también para el gobierno. Entonces, en la Edad Media existían dos estados, el terrenal y el divino. En la Edad Media, la Iglesia y todas las cuestiones que se asociaban con la fe tenían una influencia muy importante en las personas y como tal en la comunidad. La iglesia era el ente encargado de controlar el segundo estado, como tal el divino, ¿no? De allí los prelados católicos, que representaban una clase muy influyente. De acuerdo a lo que hemos mencionado, la iglesia en la cultura medieval y su papel principal era velar, déjenme un ratito que se están a sus compañeros. ¿Ok? El papel principal de la iglesia era velar por el bienestar espiritual de los gobernantes y garantizar que la sociedad se pueda desarrollar en un concepto que siga los preceptos cristianos instaurados en ese entonces. Entonces, desde el rol censor moral de la sociedad, la iglesia ejerció un estricto control sobre todas las manifestaciones, los hechos, las conductas, tanto artísticas y culturales de la misma época. De la misma manera, participó en áreas y entre otras más intentó imponer una paz que se reguló por el mismo control y la influencia que tenían las personas. Y como mencionó su compañero en la lectura, instituyó tribunales para castigar los delitos religiosos, ¿no? Los delitos que atentaban y fallaban a los mandamientos y los preceptos cristianos, y que en su tiempo se caracterizaba a la peor ofensa a estos mismos mandamientos y preceptos como herejía. Y tanto era el impacto que estos tenían entre las personas que toda la sociedad religiosa castigaba a estos y era partícipe en el castigo de estos hechos. Entonces, en esta época medieval se organizó el clero, que tenía el poder y el papel de mantener la iglesia en una cultura y se debía controlar de una manera eficiente. Entonces, esta misma llegó a imponerse a la ignorancia, al desorden y a la violencia que caracterizó a la sociedad feudal en sus inicios. Entonces, en el principio, todos los miembros de la iglesia se agrupaban bajo la denominación de clero. Este clero estaba dividido en dos ramas, la secular y la regular. Ambas ramas, como tal, tenían al jefe absoluto. Entonces yo les pregunto, ¿quién es el jefe supremo o el jefe absoluto en la Iglesia Católica? El Papa. Tengo entendido que es Muy el bien. Papa, aunque Entonces, muchos muy bien. dicen que es el Papa Negro. Exacto, ya bueno, de ahí allá nos vamos por otra historia, ¿no? Entonces, bien. Entonces, tanto la iglesia secular y la regular tenía como jefe absoluto al Papa. Entonces, los primeros las personas que podían, en aquellos tiempos, ¿no? Como se dice que en estos tiempos la iglesia abusó de la ignorancia de muchas personas, ¿no? Pero también era una estrategia política, porque fíjense que antes, para que una persona pueda acceder al clero, pueda acceder a formar parte de qué sé yo, el orden sacerdotal o de un monasterio, estas personas tenían que tener dinero. Entonces imagínense que las familias que tenían muchas posibilidades, ¿no? Mucho poder económico, deseaba, como la fe era tan grande, ¿no? Y la influencia era tan grande, estas familias deseaban que sus hijas o que sus hijos pertenezcan al clero, pertenezcan al orden del monasterio. Entonces estas personas, fíjense que pagaban a la iglesia para que sus hijos puedan acceder a él. Entonces imagínense, ¿no? Aquí viene la riqueza de como tal la iglesia católica. Entonces muchas veces las familias no solamente pagaban con dinero. ¿Con qué otra cosa creen que pagaban estas familias? ¿Había otra? Pagaban con tierras, con Con tierras, ya, muy bien. ¿Con qué animales. más? Con animales.
Con animales, sí, también, pero falta algo más todavía. Incluso pagaban con tierras, ¿no? Bueno, se puede resumir a tierras como propiedad, ¿no? Las familias pagaban con dinero, pagaban con propiedades, pagaban con terrenos, pagaban incluso con bienes animales también, ¿sí? Entonces, estas familias que poseían bastante y pagaban a la iglesia, hacían que la iglesia crezca de manera no económica, ¿no? Entonces, el crecimiento y el poder adquisitivo en que les ayudaba a ellos a poder propagar su fe, ¿no? Entonces cada vez eran más las personas que se sumían a esta cultura y entonces la iglesia tenía muchos fieles, ¿no? Entonces en aquel tiempo, como la iglesia quería asegurar que las personas pertenezcan a la misma, ¿no? A la misma ideología, lo que hacían era castigar a aquellos que fallaban, ¿no? Por ejemplo, a los pecados capitales. ¿Cuáles son los pecados capitales? Son 7. Vamos, ¿quién conoce cuáles son los pecados capitales? No me acuerdo, licenciada. Díganos usted, ahí sí ayúdenos. A ver, ¿alguien más? El pecado, el robo, A ver, ya, esos son, vamos con los mandamientos. La Pero idolatría será, ¿no? ¿Cuál? Ira, envidia, La gula. idolatría, una. Idolatría, ya vamos, ya, ok, pero los 7 pecados capitales tenemos a la gula, la ira, la envidia que mencionó su compañera, la pereza, la soberbia, la lujuria, aquellos, ¿no? Y aquellos actos que fallaban a los mandamientos, ¿no? Como no robar, como la codicia, ¿no? Envidiarlos, no mentir, incluso testificar falsamente, ¿no? Estos pecados, los actos que fallaban a estos mandamientos eran condenados duramente. Entonces, tanto por la iglesia y como los fieles también condenaban estos actos, incluso los fieles participaban en estos castigos que atentaban contra todos los derechos humanos que hoy en día tenemos. Entonces yo les quiero compartir a ustedes un video para que este evento, porque era el orden de la Inquisición, ¿no? Entonces para tener más clara la idea de qué era la Inquisición y qué era la Santa Inquisición. Entonces, me confirman si se ve. Una nueva cápsula histórica jurídica de Jurídicamente. En esta ocasión, Estudiantes. y dadas las Sí, se cosas que escucha. se acercan, te voy a hablar sobre Vamos la observando, historia te voy a hacer jurídica preguntas. de la Inquisición y la búsqueda y condena de lo que consideraban herejes. Así que, comenzamos. La Inquisición, para conocer su origen, ya que ésta se fue dando poco a poco, tenemos que retroceder en el tiempo hacia el siglo XII, cuando estaba afianzado el cristianismo en lo que hoy es Europa y comenzaba la Edad Media. El Papa Lucio III promulgó el Ad Abolendam, mediante el cual se buscaba castigar a aquellas personas que criticaban a la Iglesia o predicaban en su contra, declarándolos herejes. Ya para el año 1231, el Papa Gregorio IX publicó la norma denominada Excommunicamus, donde se explicaba el proceso a aplicar contra los infieles. Al tiempo, en el Senado de Roma, se publicaba un estatuto en contra de los herejes donde se empleaba el término inquisitor, dando así luz y nacimiento a la Inquisición pontificia. Hacia el año 1252, el Papa Inocencio IV permitió de forma pública el empleo de la tortura para lograr la confesión de todas aquellas personas acusadas de herejía. El uso de la tortura conllevó a la declaración de culpa de muchas personas, solo con el fin de que la tortura se detuviera. Sin embargo, esto conllevaba la problemática de que la herejía era penada con la muerte, por lo que el resultado final seguía siendo que el acusado muriera. Los procesos inquisitoriales más conocidos son los llevados a cabo por la Inquisición española, la cual fue iniciada por los Reyes Católicos en 1478. Ya que en su reino no existía la libertad religiosa, se instauró la Inquisición para preservar la conservación de la fe. La Inquisición fue llevada también al Nuevo Mundo, donde se conoce la Inquisición española tuvo su lugar en la Nueva España, e incluso
los procesos similares que se llevaron en 1692 en Salem, llevando a la muerte de más de 15 mujeres en menos de 3 meses por sospecha de brujería. La Inquisición vio su final hacia el año de 1800 con la llegada de la Ilustración, siendo abolida por Napoleón en 1808 y posteriormente en las Cortes de Cádiz en 1814, para que finalmente se decretara el final de la Inquisición en el mundo por María Cristina de Borbón en 1834, lo que trajo por completo el fin de la Inquisición en el mundo y de sus tribunales. Como antecedente histórico jurídico, podemos decir que fue un lapso penoso de la historia jurídica, ya que se perdieron todos los rastros de contradicción y derecho de defensa que legislaciones romanas ya contemplaban. Sin embargo, trajo consigo la necesidad de implementar la presunción de inocencia, la debida defensa y otras figuras relevantes para el derecho penal. Y bueno, por este video sea todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like. Comparte el contenido para que más gente lo conozca y, lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando un nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video. Ok, muy bien. Entonces, ¿en qué año inició la Inquisición? Vamos, que ahí nos dijeron el año. Por el siglo XVIII parece que alcancé a ver. 1810. El año. Con el año. 1931. ¿Cuál? En el año de 1231. 1478 mencionaron el inicio de la Inquisición por parte de los españoles, ¿no? ¿Y quién fue el personaje que ayudó a terminar con la Inquisición? El francés. Napoleón Bonaparte. Muy bien, Napoleón, ¿verdad? Napoleón fue uno de los personajes que ayudó a terminar con la Inquisición, que fue en el año, ¿y cuándo terminó la Inquisición? En el año 1864, ¿verdad? Entonces, dice que la iglesia tuvo muchos papeles, ¿no? Muchos papeles en la época medieval, tanto en el área económica, en el área política, entre otras más. Perdonen, ¿qué hora es? Entonces, vamos a hablar del papel que tenía la iglesia en el área económica, ¿no? Entonces, la iglesia era aquella que instauraba el modo de vida, ¿no? Y que ayudaba a tomar las decisiones para un país o para un estado. Se decía que la iglesia dominaba la vida cotidiana, ¿no? Entonces, los sacerdotes eran pieza clave en el funcionamiento de la economía total. Entonces, imagínense que las personas que entraban al clero, ¿no? Eran personas que venían de familias adineradas. Entonces, de alguna manera se establecía una relación, ¿no? De que las personas que tenían mayor poder podían también decidir sobre una población en particular. Entonces, la iglesia como tal tenía el poder de salvaguardar los bienes, tanto de la iglesia misma como los de estas personas que apoyaban, ¿no? Las familias. Entonces, también intervenía en disputas económicas internacionales. Y también era inmensamente rica, como ya les dije, y controlaba grandes extensiones de tierras. Como quien fue que indicó que también podían pagar con tierras el ingreso al clero. ¿Quién fue la persona que mencionó tierras? Un compañero suyo mencionó tierras. Entonces también la iglesia poseía bastantes extensiones de tierra, que también fueron utilizadas para poder asentar iglesias, asentar comunas que ya tenían esta ideología católica, ¿no? Entonces, también la iglesia era rica porque ellos recibían un diezmo, ¿no? Donde se garantizaba que la misma iba a recibir el 10% de la producción de tierras, en el caso de que la familia tenga muchas tierras, o si tiene un sueldo, pues también se iba a pagar el 10% del sueldo. De esta manera la iglesia aseguraba el crecimiento económico para poder instaurarse. Como ustedes saben, ¿no? La iglesia católica se caracteriza por tener una arquitectura muy bonita, ¿no? Y muy colorida. Pero antes de que la iglesia posea estas decoraciones barrocas con cristales coloridos, la iglesia tenía un diseño gótico unicolor. Entonces, como en aquel tiempo, cuando fue la época de la Inquisición,
y vino también la época del protestantismo, la iglesia quería asegurar a sus fieles. Entonces, como las personas en aquel entonces, muchas personas eran muy ignorantes, la iglesia decidió llamar la atención. Entonces, esto se da que la iglesia utilice esta decoración colorida, cristales coloridos. ¿Quién no ha visto esos cristales coloridos? Sí los han visto, ¿verdad? En las iglesias. Están casi en todas las iglesias. En casi todas las iglesias, ¿verdad? Entonces la gente, al ver que, cuando la gente que estaba adentro observaba los rayos del sol entrar, estas figuras coloridas que se formaban por piezas poligonales, que daban forma a diversas pinturas, ¿no? A diversas formas. Estos cristales, al ser reflejados con la luz del sol, se creaban algo muy interesante para ellos, ¿no? Que no había en todos lados. Entonces estas personas eran llamadas por estos cristales. Entonces cada vez eran más las personas que se sumaban a esto. Entonces también la iglesia, al poseer una estructura gótica, una arquitectura gótica, en estos tiempos medievales, se imponía entre otras iglesias. Entonces se imponía porque sus iglesias tenían estructuras grandes, ¿no? Tenían puntas, algunas tienen cúpulas, entre otras. Incluso las personas que tenían mucho dinero dentro de la iglesia pagaban por sus propias capillas. No sé si alguno de ustedes conoce la Catedral Nueva en Cuenca. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar la Catedral Nueva en Cuenca? ¿O la Catedral Vieja? Sí, puro oro. Ya, esa es la Catedral Nueva, pero ¿quién ha ido a la Catedral Vieja? A la que está al frente. Bueno. He ido a La Cuenca, verdad, pero en San ¿perdón? Vicente. En Cuenca, en San Vicente no me he ido. Ya, entonces les cuento. En Cuenca hay una catedral nueva, ¿no? La que nos indican, tiene mucho oro. Pero antes de que se cree esa catedral, había una, bueno, se la conoce como Catedral Vieja. Entonces, esta catedral data del año 1500 aproximadamente, es muy antigua, que fue azotada por un incendio. Pero la gente que tenía mucho poder económico, que tenía muchas tierras, pagaba por su propia capilla. Entonces, si algún día ustedes tienen la oportunidad de visitar la Catedral Vieja, se van a dar cuenta que dentro de la iglesia hay capillitas, como quien dice otra iglesia. Entonces, estas capillitas eran para que las personas que tenían mucho dinero reciban su misa de manera privada. Entonces, las personas que eran de clase baja, ¿no? La gente más pobre iba a la misa general, pero la gente que tenía mucho dinero tenía su propia capilla. Entonces, esta gente también pagaba su diezmo, ¿no? Tanto los pobres como los ricos. Los ricos podían acceder a comprar un espacio en las catacumbas. Entonces, cuando las personas morían, sus restos eran llevados a las catacumbas y de esa manera, esta catacumba estaba debajo del Santísimo. Entonces ellos decían que de esa manera ellos estaban más cerca de Dios. Ellos aseguraban su lugar en las catacumbas. Ya, muy bien, la Santa Inquisición, sí. La Santa Inquisición fue un hecho que se dio, era un orden que se dio para castigar estos pecados. Entonces, en la Santa Inquisición, bueno, torturaban, violaban, asesinaban a las personas que fallaban estos pecados. Y ahí viene la tarea que les voy a mandar. Entonces, se instauran muchos métodos de tortura para estas personas. La verdad que esto fue un hecho que desalentó a muchas personas y motivó a otras a darle una pelea con la iglesia. Entonces aquí viene la pelea que tiene la iglesia con más personas, y aquí se instauran nuevas ideologías, personas que no estaban de acuerdo, ¿no? Con estas prácticas y de alguna manera con esta dictadura que propagaba la iglesia católica. Entonces, se me olvidó el tema que estábamos hablando. Entonces, les hablaba de las catapultas. Entonces, estas personas que ya estaban debajo, enterradas en la iglesia, cuando los restos llegaban a su etapa cuando ya se convertían en huesos, eran depositados en un pozo. Entonces, todas las personas que estaban allí creían que al estar allí iban a estar más cerca de Dios. Muy bien. De la misma manera,
la Santa Inquisición tuvo una época en la que había muchas personas que creían que habían brujas. Entonces aquí vienen las brujas de Salem. Entonces ellos creían que cuando mataban a las brujas, porque a las brujas entre comillas, las amarraban a un madero y las quemaban. Y decían que si eran brujas iban a salir volando. Y adivinen, ninguna salió volando. Por tanto, esto después fue abolido. Entonces también la iglesia tuvo un papel muy importante en el área cultural. Entonces, ¿de qué manera influyó la iglesia en la cultura? Que se regaron tradiciones, ¿no? Tradiciones que eran importantes en el papel de la iglesia. Tenían sus propios estudios, que eran basadas en costumbres que se mencionan en el Antiguo Testamento. Entonces, no sé si también hay religiones, como ya sabemos, ¿no? Tenemos adventistas, tenemos también luteranos, ¿no? La iglesia luterana es la que más se parece a la católica, ¿no? No sé si alguno de aquí es luterano, pero la iglesia luterana fue la primera que se instauró a partir del periodo del protestantismo, como líder principal Martín Lutero. Aunque si ustedes leen, Martín Lutero no tuvo la intención de separar así de esta manera la iglesia, sino más bien las creencias y los fieles fueron los que llevaron a que la iglesia protestante, la luterana, surgieran muchas otras más, ¿no? Como dice la canción de Ricardo Arjona, hay más religiones que niños felices. Estados Unidos es uno de los países que más divisiones religiosas tiene. Entonces se define mucho el punto de partida del protestantismo como la división de esta iglesia. Pero aunque haya muchas, la iglesia católica es la iglesia que más fieles tiene a nivel mundial. Entonces, esto se debe a todo el poder de influencia que tuvo en esta época medieval, ¿no? Y se propagó a nivel mundial. Asimismo, en América Latina, en América como tal, en la época precolombina, en el que nosotros creíamos, bueno, nuestros ancestros creían en deidades como Viracocha, y Viracocha sus hijos, Inti, y la diosa Yacta, y de aquí la Pachamama. Entonces, luego de la colonización también nos influenciaron, ¿no? Y se instauró el cristianismo, que fue propagado por la invasión y la colonización de los españoles, ¿no? Bien, nos vamos a desconectar, nos conectamos en 10 minutos para ver qué papel tuvo la iglesia y en el origen de las universidades y como tal en la educación. Entonces, nos conectamos en 10 minutos. Chicos. Muy bien, licenciado. Ok. Listo. Listo, licenciada. Listo, nos vemos en 10 minutos. Ya les comparto el nuevo link.